Bien, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar con los primeros videitos de transistor MOSFET. La idea es incursionar un poquito en qué es este dispositivo. Vamos a ver que tienen unos modos de funcionamiento similares a los transistores bipolares que ya conocemos, pero lo principal es ver cómo es la estructura de un MOSFET internamente. Nosotros vimos que el transistor bipolar, su principal funcionamiento radicaba en que tenía dos junturas. Bueno, la primera diferencia es que el MOSFET no tiene dos junturas, tiene una estructura en particular que se llama estructura MOS. La estructura MOS viene dada por metal, o sea, un conductor, un óxido y un semiconductor. ¿Sí? Entonces, el MOS, la estructura MOS, quiere decir metal, óxido, semiconductor. Y el FET es transistor de efecto de campo, Field Effect Transistor. Mi pronunciación en inglés ya saben que es bastante mala, pero bueno. Entonces, son transistores de efecto de campo que están formados por una estructura MOS. Y vamos a ver primero, entonces, qué es esa estructura MOS. Esa estructura MOS es lo siguiente, fíjense. Supónganse que tenemos una pastilla de silicio. Ahí está. Tenemos una pastilla de silicio de la siguiente manera. Un rectángulo que lo dopamos con material tipo P. P++. Recordamos un poquito qué era esto de material P++ o material N. Bueno, el material P es un material que le sobran lagunas, o sea que acá adentro está lleno de lagunas. Muchas lagunas, muchas lagunas, muchas lagunas. ¿Está bien? Lleno de lagunas. ¿Qué se hace después? Bueno, sobre la capa, por fuera de lo que sería la pastilla de silicio, se coloca una capa de óxido. Óxido. ¿Qué es este óxido? Este óxido es un aislante, ¿sí? ¿Qué se usa generalmente? Se usa dióxido de silicio. ¿Por qué? Porque se hace fácil con el silicio propiamente. Entonces se usa un óxido que es un aislante y por encima de ese óxido se coloca otra capa sobre la cual se suelda el terminal. Esta capa es una capa metálica. Metal. Checa la letra. Entonces, fíjense lo que tenemos. Tenemos un terminal, metal, óxido, y acá tenemos silicio, semiconductor. Silicio dopado. Sobre la capa de abajo, al final de la pastilla, se vuelve a depositar una delaminación metálica y acá se cuelga otro terminal. A este terminal que está acá se lo llama terminal de sustrato o bulk. El terminal B es el sustrato. Y el terminal que está acá se lo llama gate o compuerta. Bien, entonces tenemos nuestra estructura. Ahora, ¿cómo funciona esta estructura? Bueno, esta estructura funciona
si se fijan, tengo dos materiales que pueden conducir, un metal y un no metal y un semiconductor, ambos pueden producir corriente, y en el medio tengo un aislante. Esto se asemeja a un capacitor de capas paralelas. Como habrán estudiado ya en AMESEA o mismo también en control de tercero, un capacitor son dos chapas metálicas separadas por un aislante y que lo que ocurre es lo siguiente: si yo polarizo a mi capacitor de la siguiente manera, ¿sí? Lo polarizo de esa manera a mi capacitor, lo que ocurre es que en la capa metálica superior, este potencial de la fuente lo que hace justamente es agarrar electrones de la placa metálica superior, ¿sí? Recuerden que un metal tiene un montón de electrones en estado neutro, o sea, en estado de equilibrio, esto está lleno de electrones, puede conducir. Entonces, agarra un electrón de esta capa, lo extrae, esto a nivel electrónico, lo hace circular a través de la fuente y lo inyecta en la capa de abajo. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, eso hace que al yo inyectar más electrones en la capa de abajo y sacar electrones de la placa de arriba, como hay un aislante que no permite que este electrón pueda volver a la placa de arriba, el capacitor va acumulando cargas negativas en la placa inferior. Y al sacarle cargas negativas en estado neutro en la placa superior, lo que hace es que aparecen sobre la chapa superior cargas positivas. Y en la capa inferior aparecen cargas negativas. ¿Sí? ¿Esto a qué se carga? En definitiva, la diferencia de potencial, si yo después de que esto se cargó por completo, mido la diferencia de potencial entre terminales del capacitor, queda cargado el potencial B. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay entre estas cargas positivas que hay acá y las cargas negativas que hay acá. Como no pueden recircular porque hay un aislante en el medio, esto queda polarizado. En la estructura MOS ocurre algo similar. Lo que ocurre es lo siguiente. Yo polarizo mi capacitor, porque a esto también, a esta estructura así sola, se la conoce como capacitor MOS. Esto no es un transistor todavía, esto por ahora es simplemente un capacitor MOS, metal óxido semiconductor. Pero ¿cuál es la diferencia que yo tengo acá? La diferencia que yo tengo acá es que cuando yo polarizo mi capacitor MOS de esta forma, o sea, con una BGB, en este caso BGB positiva, ¿qué pasa? Ocurre lo mismo acá. Yo extraigo electrones de la placa metálica, los acelero a través de la fuente y los deposito en el sustrato. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando yo deposito en el sustrato electrones? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Dos cosas. Primero, estos electrones, como acá hay muchas lagunas, se van a recombinar con las lagunas. Recordemos que las lagunas que eran huecos, espacios que puede ocupar un electrón. Entonces, estos electrones van a ocupar lugares de lagunas. O sea que este material se empieza a llenar todo de electrones acá abajo. Y como se llena de electrones acá abajo, ¿sí? Las lagunas empiezan a querer acercarse a las cargas negativas, porque para allá no pueden ir porque hay un óxido, entonces ¿qué hacen? Tienden a ir para abajo. O sea, las lagunas, lo marcamos acá con un signo más, las lagunas entran en lo que se llama deplexión. ¿Qué es la deplexión? Se van todas hacia el sustrato. Ahora, en un material metálico, yo solamente tengo electrones, no tengo lagunas.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un metal? En un metal se llena la capa se llena de más electrones y acá tengo menos electrones y queda carga positiva. En un semiconductor yo tengo, en este caso, muchas lagunas, ¿sí? Pero tengo también, por ser un semiconductor de silicio, tengo algunos electrones libres, en portadores minoritarios. O sea, la mayor cantidad de partículas que tengo en el capacitor MOS son lagunas. Esa es la mayor cantidad. Pero tengo también electrones en menor cantidad. Lo que ocurre es que esos electrones en menor cantidad se van a depositar acá, pegaditos al óxido. ¿Por qué se depositan pegados al óxido? Porque quieren volver en definitiva al metal. O sea, yo los saqué de acá, los recirculé, los metí en el semiconductor, algunos se recombinan con las lagunas, otros siguen subiendo y llegan a la capa pegada al óxido. Cuando esta tensión aumenta lo suficiente como para que acá haya una buena concentración de electrones, a esta zona, que está acá, se lo llama canal. Y esto nos va a ser muy útil, para cuando armemos el transistor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recapitulamos. La estructura MOS es una estructura tipo capacitiva, donde en vez de tener dos chapas metálicas o dos placas metálicas y un aislante en el medio, tengo una placa metálica, acá, la del terminal de compuerta, y una placa o una pastilla semiconductora. Y el aislante del medio lo sigo teniendo. ¿Quién es? Es el óxido. El óxido es un aislante. Aislante. ¿Sí? Entonces tengo dos conductores, porque el semiconductor lo puedo tomar como si fuese un conductor, y un aislante. Tengo un capacitor. Lo polarizo positivamente. Al polarizarlo positivamente, ¿qué pasa? Esta fuente quiere sacar del metal electrones. Es lo único que puede sacar de un metal, porque un metal no tiene lagunas, solo puede sacar electrones. Entonces, saca electrones, los hace circular a través de la fuente y los deposita en el semiconductor. ¿Eso qué hace? Hace que el metal entonces quede polarizado con iones positivos. Ojo, son iones. Recuerden que el signo más con circulito igual ion positivo. Estas no son cargas móviles, son cargas fijas. Estas cargas no pueden producir corriente. Las únicas cargas que producen corriente son los electrones y las lagunas. O sea, las crucecitas positivas solas son lagunas. Y los signos menos son electrones libres. ¿Está bien? Entonces, coloco una tensión VGB mayor a 0, o sea, positiva en el gate, negativa en el sustrato, y arranco electrones y empiezo a poner positiva la capa metálica, iones positivos en la capa metálica, y empieza a aparecer adentro del sustrato circulación de electrones y laguna. Las lagunas empiezan a descender hacia el terminal de sustrato y estos electrones, algunos empiezan a depositar pegado al óxido. Esa VGB, ¿sí? Esa VGB ¿qué hace? Hace que se forme el canal, se la llama BT, tensión de disparo. BT, o también se la puede llamar BTH, ¿sí? Tensión de threshold. Nosotros vamos a llamarla principalmente BT, para que no se confunda con tensión de Thevenin, ¿sí?
pero sepan que en alguna hoja de datos puede aparecer como VTH, tensión de disparo. Es la tensión VGB, por ahora VGB mínima, que yo necesito para que se forme el canal. ¿Y qué es el canal? Esto, acumulación de electrones, ¿sí? Acumulación de electrones en el borde del semiconductor y el óxido. Eso es el canal. ¿Está bien? Bueno, cortamos por acá y en el próximo video sí ya transformamos este capacitor MOS en un transistor MOSFET.